Este equipo de gobierno sigue siendo, mostrando totalmente indiferencia a la situación económica que viven los vecinos. Hay que apostar por una bajada de impuestos ya. En el contexto nacional se habla de bajar los impuestos. Todo el mundo estamos tratando este tema como una cosa necesaria para la ciudadanía y este ayuntamiento sigue ausente en ese debate. Sigue sin fijar la necesaria bajada de impuestos en la contribución y en algunas tasas de servicios municipales que son necesarias para hacer a las familias más llevadera este contexto. Si no bajamos los impuestos, si no pensamos en los vecinos, las vecinas y sus dificultades hoy, ¿cómo vamos a trabajar con una mirada al año 2030? Yo, a 2030, ¿cuántos policías quiero por cada 1000 habitantes? Tenemos problemas de seguridad en algunos barrios de Valencia, en algunos de forma bastante preocupante. Si estamos en una ratio de 1,7, es decir, 1,7 policías por cada 1000 habitantes. Las recomendaciones son que tenemos que estar en 2 policías por cada 1000 habitantes. Y un plan de aquí al 2030 no fijamos ni siquiera un objetivo. Entonces, ¿este plan para qué sirve? Lo que pretendemos y lo que queremos es una respuesta a los vecinos, inmediata y clara. Y las inmediatas son dar de baja de oficio en el padrón, que eso es una competencia municipal, devolver el IBI a aquel propietario que ha sufrido una ocupación, responsabilidad municipal, y esa oficina antiocupas para asesorar a comunidades de vecinos, comunidades de propietarios y propietarios que tienen el problema de la ocupación. Y me dice, ¿usted habla de oído? Claro que hablo de oído. Hablo de oído de lo que me dice Rodolfo. Hablo de oído de lo que me dicen los vecinos de Orriols. Hablo de oído de lo que me dicen los vecinos de bloques portuarios. Claro que hablo de oído. A lo mejor es que a usted le falta oído. Igual es que usted no aterriza esa realidad y no les escucha. Pero sí, mire, le hablo de oído de escuchar a los vecinos de Valencia. A lo mejor ustedes, que se han subido al coche oficial, han cogido el iPad y el Apple, resulta que ahora ya no se acuerdan de eso que es hablar de oído. Porque si la gente la escucha, tiene varios problemas. Entre otros, que hay 2.431 personas en lista de espera para vivienda de alquiler asequible en este ayuntamiento. Y ustedes llevan 7 años gobernando, Porque, claro, tampoco es solución que vengan aquí y que digan, claro, como lo presenta el Partido Popular, su respuesta a los vecinos que vienen aquí, ¿qué va a ser? ¿Toda igual? Claro, ¿cómo osa el Partido Popular a presentar esto? Si ellos en su etapa, oiga, pues mire, si yo soy vecino y usted me dice eso, digo, pues mire, para hacer oposición, ¿sabe lo que le digo? Que a la oposición. Aquí la gente espera de ustedes respuestas. Y lo siento, pero ahora les toca bailar. Están gobernando. Cuando usted habla de vivienda de alquiler asequible, ¿está hablando de los alquileres a 600 y pico euros que ustedes han puesto a disposición de las personas que más lo necesitan? ¿Esa es su exitosa aportación a la causa? Y me parece intolerable que de las 28, solo 28, porque ustedes tienen 136 viviendas públicas vacías, solo 28 están habitables y la mitad están ocupadas. ¡Guau! Es una gran aportación a las familias que más necesitan de su ayuda para una vivienda digna. Este proyecto, yo insisto, ha estado cargado de despropósitos y fue paralizada, pero desde el año 2016 han pasado años y años y al final resulta que nos ha costado más la vigilancia de ese edificio paralizado que las propias obras. En un principio ustedes licitaron la gestión indirecta de la escuela, pero luego recularon, sorprendentemente recularon y acabaron anulando el contrato a la empresa adjudicataria como si, en fin, anular una licitación pues fuera algo gratuito. Y por no hablar, señoras y señores, del grave perjuicio que han causado a la escuela infantil existente desde hace ya décadas en ese mismo barrio. Hablamos de la escuela La Señera. Una empresa pequeña que cuenta con 16 empleadas profesionales con muchos años de experiencia y con cerca de 100 niños matriculados. Le están mareando continuamente con prórrogas encadenadas de alquiler como si de un inquilino cualquiera se tratara cuando estaban prestando un servicio, digamos, público de educación infantil. Les aseguraron, posible continuidad de su personal en algún momento y además les aseguraron también acoger a los alumnos de la escuela en la nueva que se iba a crear. ¿Y lo hicieron ustedes mismos? Sí, lo hicieron ustedes mismos en un acuerdo de la Junta de Gobierno, que por cierto tengo aquí. ¿Y qué ha pasado al final? Pues al final lo que ha ocurrido es que no han cumplido con su palabra, les han dado la espalda, les abocan a una pérdida de alumnos que les va a llevar al cierre y también al paro. Y, sinceramente, nosotros pensamos que las empresas que prestan un servicio a la comunidad y que además generan empleo, pues no se merecen de ninguna manera ese trato. ¿No eran ustedes los que venían a rescatar a las personas? ¿Qué es lo que han hecho en estos más de 7 años
que están gobernando en la ciudad? Pues se lo voy a decir. Su gran aportación para ayudar y atender a las personas que no tienen un hogar ha sido hacer un censo de personas que viven en la intemperie. Es decir, los han contado. Pero para eso bastaba con preguntar a los valencianos, que les hubieran dicho cómo ha aumentado el número de estas personas, o salir una noche por las calles de nuestra ciudad para darse cuenta de que cada vez hay más personas que viven en la calle, muchas de ellas en completa soledad. Ya hay 754 personas, 402 en los albergues. Por lo tanto, no llegamos a atender prácticamente a la mitad de personas y un 26,7% se encuentran sin hogar desde hace 3 años, es decir, situaciones de sinhogarismo durante su etapa de gobierno y gestión. Que en el año 2016 el alcalde y la señora Oltra se hicieron múltiples fotografías con Richard Gere y su ONG. ¿Se acuerdan? Pues sí, hasta firmaron un acuerdo para sacar de los infiernos a los 404 valencianos que vivían entonces en nuestras calles. No es que no se haya cumplido, sino que se ha duplicado el número de personas sin hogar. Una muestra más de que este Gobierno municipal ha seguido mirando hacia otra parte y sin dar soluciones, y también sin construir ese albergue municipal que anunciaron al inicio del anterior mandato. Den la cara. Sean coherentes, dejen claro lo que van a hacer. No pueden engañar a los vecinos. Y si lo hacen, pasen a la oposición, que es donde pasarán el próximo mes de mayo de 2023. Lo que pedimos es que se inicie el expediente de catalogación como bien de relevancia local con la categoría de espacio etnológico de interés local. Eso es lo que pedimos. Y creo que si hay voluntad política es muy fácil que hoy el equipo de gobierno, el Partido Socialista y Compromís voten a favor de nuestra moción, porque facilita lo que los vecinos aquí hoy nos acaban de relatar. El informe del arquitecto Carles Dols tacha de desproporcionat el projecte, empitjora la qualitat de vida y el habitatge, produce un aumento de la población y de los vehículos y señala que ese proyecto supone derribar las naves que las califica y merecen de protección patrimonial según su leal saber y entender. Son muchos los vecinos de Valencia que acuden a su ayuntamiento, esa administración más cercana al ciudadano, con urgencias en el trámite del padrón. A veces las urgencias son por motivos médicos, otras veces por temas escolares, como el que acabamos de contar de Luisa y Eduardo. Otras veces por subvenciones, prestaciones o becas, que todas ellas siempre están sometidas a un plazo y obtienen del Ayuntamiento de Valencia demoras, colas y mensajes de no existe cita previa disponible para este servicio. Desde el minuto 1 ustedes han ido en contra de este ecosistema, que si está donde está hoy es porque es un ecosistema fuerte y cohesionado, y no por la actuación, desde luego, de este ayuntamiento. Y les voy a decir por qué. Año 2015. Primero dejaron al ecosistema emprendedor fuera del Pacto Local por la Innovación, así, de regalo de bienvenida de la izquierda. Tiraron a los emprendedores de las naves, con muy malas formas los tiraron de las naves. Suprimieron las ayudas SID. Cuando hablan de colaboración público-privada, no lo dirán por la Marina, porque ahí con los únicos que colaboran son con los amigos de Compromís que quieren tener despachos con vistas al mar. Porque las empresas que están ahí instaladas, y dicho por ellas, lo han hecho a pesar de este ayuntamiento. Han tenido que pasar por un periplo burocrático brutal y además irse a una zona donde los servicios más que escasean, sin wifi, sin aparcamientos. Hablan también de los fondos Next Generation. Bueno, pues yo les recuerdo que están a la cola de la ejecución de toda Europa. Hemos ejecutado tan solo un mísero 16% de los fondos Next Generation. Es que hay que tener cuajo para hablar de la estación marítima. Es que el ayuntamiento ha hecho el mayor ridículo posible posicionándose con una empresa belga en concurso de acreedores antes de, a través de una colaboración público-privada,
fomentar que allí hubiera un espacio para los emprendedores valencianos. Porque este ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada para que venga aquí la base de la ONU de tecnología. Pero nada es nada. Lo ha hecho Insomnia, una empresa privada que ha estado durante 18 meses codo con codo luchando por este proyecto. Y este proyecto lo firma Insomnia, no lo firma la Marina. Y se van a las instalaciones de Insomnia, que ya tenía arrendadas. No se va a unas instalaciones de la Marina que haya gestionado este ayuntamiento. Ha hecho cero. Y no son exageraciones nuestras. Si es que son declaraciones de los vecinos. Antes se las he enseñado. Es que usted dice, yo me he reunido, he tenido muchas reuniones. Ya, pero díganos con quién. Si es que no se reúne, le están pidiendo reuniones y no se reúne. Con comerciantes no se ha reunido. Con asociaciones festivas no se ha reunido. Mire, lo que tiene que hacer usted es dejarse aconsejar por los técnicos. Dejarse aconsejar por los técnicos. Y no dedicarse a hacer cosas cuando uno no sabe. De Tónica Sola, la Misa del Carmen. ¿Lo conocen? No dirán que es cercano a nosotros, pero bueno. La división del barrio en zonas nos perjudica a todos, comerciantes y vecinos. Insiste en que es necesaria una campaña de información y numerosos cambios en la ordenación del tráfico actual. El presidente del colectivo, Antonio Villena, militante de Compromís, que no es el PP, asegura que es mejorable. En el caso Fallero es un problema. En ninguna falla de ningún barrio se puede pretender aparcar delante del casal, pero es cierto que en prácticamente cualquier otro sitio mucha gente vive allí y van andando al casal. No es el caso de nuestras comisiones, donde los falleros residentes son una ínfima minoría. La cuestión es reducirla, la APR, para llegar al consenso.